Bueno, aquí he puesto las aguas no alcalinas, pero yo diría más cosas. Las aguas no vivificadas, las aguas contaminadas, las aguas llenas de químicos y la ingesta de tóxicos. ¿Qué quiere decir ingesta de tóxicos? Todos los medicamentos que tomamos todos los días, mucha gente, las Coca-Colas, todos los alimentos que llevan aditivos, etcétera, etcétera. El azúcar, que aquí se ha hablado mucho del azúcar. Ayer es verdad que hubo una ponencia extraordinaria sobre el azúcar, así que yo aquí no me voy a extender mucho, pero este es uno de los mayores acidificantes que hay del organismo. Y el estilo de vida urbano, por varios motivos. Uno, por el estrés que llevamos, porque no tenemos tiempo para pararnos, para respirar y para tener una vida como más hacia adentro, ¿no? Pero sobre todo porque en las ciudades hay muchísimo menos oxígeno. Y esta es una de las razones. Es decir, cuando tú estás en el campo, cuando estás en el bosque, el nivel de iones negativos del ambiente es muy superior. Por lo tanto, el estar en el campo te alcaliniza. Los medicamentos, como he dicho, la contaminación del entorno también nos acidifica mucho. Por contaminación me refiero no solo a los de los aparatos electrodomésticos y las ondas wifi, sino la contaminación del entorno, o sea, del aire, quiero decir, ¿no? Bueno, consecuencias que tiene esta acidificación para nuestra salud. Bueno, el exceso de acidificación afecta a nuestra salud física, o sea, se generan todo tipo de patologías, afecta a nuestra salud emocional, afecta a nuestra salud mental también. Con esta acidez se van desarrollando paulatinamente todo tipo de enfermedades crónicas que estamos viendo por todas partes. Las estamos empezando a ver ya en niños pequeños, que no debería ser. Se supone que un niño pequeño debería ser todo vitalidad y todo oxígeno. Y otra de las cosas que se ha visto es el envejecimiento precoz. Según el doctor Young, no es el único que lo dice, que el envejecer es fermentar y tiene que ver con la acidez. Por ejemplo, si veis la diferencia, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre un niño, ahora que lo acabo de decir, de un niño de, pongamos, 2 o 3 años y una persona de 80? Un niño de 2 años, si está bien, no para, para arriba, para abajo, ta. ¿Por qué? No para de hablar. ¿Por qué? Porque es todo oxígeno y es todo agua y está mucho más alcalino. Esta sería una explicación para mí, aparte de más cosas. Y una persona muy mayor que se mueve de esta manera. ¿Por qué se mueve así? Porque está mucho más acidificado, pero sobre todo porque sus tejidos ya no tienen el oxígeno y el agua que tenía cuando era muy niño, ¿no? Y eso es lo que vamos perdiendo a lo largo de los años, pero no tanto porque se cumplan los años, sino por el estilo de vida equivocado en muchos aspectos. Y todo esto se puede realmente cambiar. Bueno, consecuencias de esta acidificación. Bueno, la acidificación, digamos que tiene varios niveles. El primer nivel, el más obvio, es cuando la persona está cansada y le falta energía. Ahí es lo primero, ¿no? A mí cuando me viene gente a la consulta con 25 años me dicen, no sé qué me pasa, pero siempre estoy cansado, no puedo pensar, o 25 y menos edad, ¿eh? Estoy cansado, me falta energía, no, bueno. Esta sería, digamos, el primer nivel, por lo tanto, Después va por fases. Es que siempre me resfrío, no sé qué me pasa, que siempre cojo resfriados, siempre tengo gripes. Va increciendo. Luego tenemos las alergias. Luego tenemos lo que serían las migrañas y las inflamaciones, bueno, sinusitis, etc. Y conforme va degenerándose esta acidez, pues ya empezamos con las enfermedades más crónicas, dolores en las articulaciones, problemas en las glándulas endocrinas. Y luego ya va a los órganos y cuando la cosa va más empezamos con las enfermedades degenerativas como el cáncer, eso ya sería lo último, diabetes, etc. Bueno, ¿qué mecanismos usa el cuerpo humano para eliminar estos ácidos? Para eliminarlos y neutralizarlos. De hecho, el cuerpo humano es una máquina perfecta y está diseñado para esto. Es decir, si lo ayudásemos y le diésemos lo que realmente necesita, eliminaría a la perfección esto. La primera manera es a través, bueno, lógico, de la orina, de las heces, del sudor y de la respiración. Con la respiración obtenemos el oxígeno que nos alcaliniza, pero también eliminamos los desechos
¿Qué es lo que ocurre cuando este proceso empieza a bloquearse? Esto es algo así como decir, yo vivo en mi casa, esta es mi casa, y bueno, esas son las dos puertas, por así decir. Yo cada día, pues, acumulo cinco bolsas de basura, pero por algún motivo la puerta es muy pequeña y elimino 2. Al principio no habrá problema, porque hay espacio suficiente para acumular basura, pero llegará un momento en que no lo voy a poder sacar. Y aquí es donde empieza el problema. Pero ¿qué es lo que hace? Dado que el cuerpo humano es una máquina perfecta y tiene un mandato sí o sí para mantenerse en esta alcalinidad, sobre todo la sangre. O sea, la sangre no puede permitirse acidificarse, porque si no realmente estamos en serios problemas. ¿Qué es lo que va a hacer? Si no los ha podido eliminar de la vía que hemos dicho, los va a acumular primero, ¿dónde? En el tejido graso. Ahí está la teoría de que engordamos porque estamos ácidos. Esa es una de las maneras de poder, digamos, apartar los desechos ácidos. Y la otra es retirando minerales. Un cuerpo sano y saludable normalmente tiene los suficientes recursos para poder neutralizar todo esto. Normalmente nacemos con estos minerales. Si además le damos la alimentación adecuada, se supone que no tiene que haber ningún problema. Pero si estos minerales... Si estas reservas de minerales las hemos ido agotando por el estilo de vida incorrecto, por 1000 razones, por el sufrimiento, por la manera incorrecta de comer, lo que vamos a hacer es retirar estos minerales de nuestros propios depósitos. Bueno, los minerales alcalinizantes, los estrella, hay muchos, pero los 4 principales son el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Luego hay más, luego está el hierro, tenemos el manganeso, el zinc, etc. Pero estos 4 son los principales. ¿Dónde va a buscar? El sodio y el potasio lo retira de la sangre, el calcio ya sabemos de dónde, porque el calcio es uno de los grandes minerales alcalinizantes, que ya se habló ayer cuando hablaban del azúcar. El calcio, si no lo obtiene de la alimentación, ¿de dónde lo va a coger? Pues ya lo sabemos, de los huesos, de los cartílagos, de los dientes, y el magnesio de los músculos. Por ejemplo, la diferencia, ¿no? ¿Os acordáis cuando teníamos 18 años, no sé, y te vas de juerga, ¿no? Te vas de juerga y te tomas, no sé, ¿qué me tomaría yo? Pues te tomas, pues no sé, algunos vasos de whisky, te tomas, en fin, todas esas cosas que hemos hecho todos. Estás, vamos, fatal. Pero al día siguiente, ¿qué pasa? Te recuperas enseguida. Pero tú haces eso a partir de los 35 años y estás hecho un asco. La verdad, y esto lo hemos comprobado todos. Y es por esta razón, porque hemos ido consumiendo estos minerales. Cuando tienes 18 años, si todo ha ido bien, si no has tenido que estar muy medicado, tienes todas estas reservas bien, ¿no? Más consecuencias de la acidez. Bueno, una de las consecuencias muy desagradables, que además lo estamos viendo, es esta proliferación de microorganismos en nuestro sistema. A ver, vamos a aclarar una cosa. Los microorganismos en sí mismos no son patógenos, siempre y cuando estén controlados y vivan en pequeñas colonias o muy poquito. Pero el problema es que los microorganismos viven maravillosamente en un medio ácido, porque es su hábitat. Entonces, si estamos más acidificados, ¿qué es lo que pasa? Campo, ¡ay! Esto es viva la pepa. Se proliferan muchísimo. Y el problema de los microorganismos, cuando hablamos de microorganismos me refiero a las bacterias, me refiero a las levaduras, me refiero a los hongos. En sí mismas, como he dicho, no son tóxicas, pero lo que sí es muy tóxico son sus excreciones, es decir, lo que serían sus caquitas, por así decir. Las micotoxinas y las exotoxinas son tremendamente ácidas y es un círculo vicioso. Tenemos un terreno ligeramente acidificado por todo lo que hemos ido diciendo. Y entonces campo abierto para que proliferen. Por eso estamos en una época donde hay una invasión de candidiasis. Seguro que todos los terapeutas que conozco dicen, mira, todo el mundo tiene cándidas, mira, mi niña de 9 meses tiene cándidas. O sea que existen más de 1000 toxinas producidas por bacterias y levaduras, si realmente nos comen vivos, porque además se alimentan de nosotros. Bueno, aquí entramos con una teoría que a mí me gusta mucho y que para mí
también de todas estas personas que he ido leyendo y me han ido inspirando tanto, que es el concepto del pleomorfismo. Pleomorfismo lo que quiere decir es la capacidad que tiene la propia célula de transformarse o de mutar en función del terreno en el que está. Según Antoine Béchamp, que era coetáneo de Pasteur y el doctor mismo Robert Young, que os he citado hace un momento, ellos lo que vieron, que esto es para mí lo más fascinante, lo que vieron en el laboratorio es que, por ejemplo, pongamos un ejemplo, un glóbulo rojo, si el medio, dependiendo del medio en el que estaba, podía transformarse. Por ejemplo, si el medio era ácido, podía transformarse en una bacteria. O podía transformarse, si persistía esa acidez, en un hongo o en una levadura. Realmente esto es increíble, porque eso quiere decir que todas las células del cuerpo tienen la información para cualquier cosa en función del medio en el que está, porque eso tiene que ver con el equilibrio de la vida y la muerte, que ahora veremos. Entonces, otra de las cosas que vieron es que en un medio oxigenado y alcalinizado, estas mismas células podían evolucionar positivamente. Es decir, ya no solamente que la eritopoiesis y la hematopoiesis, que quiere decir la formación de glóbulos rojos y glóbulos blancos, se tiene que dar en los huesos planos, sino que lo que vieron es que cuando la sangre está bien nutrida y oxigenada, ella misma tiene la capacidad de transformarse en cualquier célula que el cuerpo necesite. Por ejemplo, me hago un corte, rápidamente pueden transformarse en plaquetas. Es un ejemplo muy sencillo, pero es para ilustraros. Esto es muy interesante porque de aquí a donde vamos a parar es al famoso Otto Warburg, porque él ya, fíjate que él ya decía lo mismo. Él decía que las células, por lo que él había visto en laboratorio, y además fue premio Nobel en el año 31, o sea, imaginaros, fue premio Nobel en el año 31 por describir la causa del cáncer. Y él lo que decía es exactamente esto, quizá con unas palabras un poco diferentes, pero él decía que lo que él había visto es que en un medio con poco oxígeno, si tú privabas a una célula del 35% de su oxígeno durante 48 horas, podía transformarse o mutarse en una célula cancerígena, en un medio acidificado, en un medio con poco oxígeno y acidificado, y lo mismo al revés, que en un medio alcalinizado y con oxígeno, bueno, eso lo han dicho otros a posteriori, esa misma célula puede volverse a transformar positivamente en una célula sana. Bueno, lo que me parece increíble, por eso hablo de los nuevos paradigmas, ¿no? Porque esto en realidad, esto no es nuevo, esto ya se sabe, debería saberse. ¿Cómo es que no lo sabemos todos? ¿Por qué? Porque cuando conoces estos principios y los empiezas a aplicar en tu vida, cada uno más puede haber variantes, pero como iremos viendo, hay montones de autores presentes, pasados, que hablan de lo mismo. Que cuando restableces este equilibrio, cuando oxigenas el tejido, realmente las células no mutan negativamente. Y lo que decía Otto Warburg, que para mí me parece fascinante, es que estas células mutan no porque sean malignas, sino porque quieren sobrevivir. Es decir, el mandato del cuerpo humano, de la vida, es vida sí o sí. Entonces, son capaces de transformarse, de vivir en un medio ácido, aunque sigan alimentándose de glucosa. Por lo tanto, nuestro cuerpo es una maravilla, la verdad. Me encanta esto. El desequilibrio ácido es perfectamente natural cuando estamos muertos. ¿Qué quiere decir? Pues si el oxígeno es uno de los mayores alcalinizantes que tenemos, ¿qué quiere decir? Que cuando nos morimos, y esto es así como ocurre, nos volvemos automáticamente ácidos. Las células en un medio anaeróbico, como hemos visto el tema del pleomorfismo, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a transformarse hasta que se convierten en gusanos. Yo me acuerdo cuando hace años veía películas típico de cadáveres, ¿no? Los gusanos saliendo. Yo pensaba, uy, ¿cómo debe ser eso? A lo mejor vendrá alguna mosca y pondrá los huevos. Pues no es así. Es el propio organismo que hace esto, porque está diseñado, está literalmente diseñado para esto, porque son las pompas fúnebres. Esto es muy interesante, porque este es el equilibrio entre la vida y la muerte, que yo hablaba antes. Así que, ya lo sabéis, si estamos un poquito ácidos, ese proceso de putrefacción y de la